Hola Tonchi y a todos en la Rinconada y a todo el mundo en Santa Cruz y en Bolivia. Es un día bastante especial, creo, porque después de muchísimos años cultivando esta planta en Bolivia, hoy por primera vez se ha anunciado este Guinness Record, ¿no? Que llevaba tantos años a punto de pasar. La primera vez que vi esta planta fue en una página web, Victoria Adventure, donde Tonchi hizo un artículo sobre estas plantas tan increíbles que estaba creciendo, y yo casi que desde el primer momento me di cuenta de que había una cosa muy peculiar en esas plantas. Básicamente no encajaban con ninguna de las dos especies que tradicionalmente habíamos cultivado, ¿no? Entonces, una cosa es darte cuenta de que tienes algo distinto y otra cosa mucho más complicada es el demostrarlo, ¿no? Esto nos ha llevado varios años y no hubiera sido posible sin la ayuda de gente como La Rinconada, el Jardín Botánico de Santa Cruz e incluso el Herbario de la Paz, ¿no? Y un montón de científicos aquí en Kew y en otros países, ¿no? Lo que ocurrió el año pasado fue la descripción oficial, pero realmente esta planta ya había aparecido varias veces en lo que es la bibliografía e incluso las fotografías de internet, ¿no? Teníamos un espécimen de herbario aquí en Kew que llevaba 170 años. A mí me costó muchísimos años poner mi conocimiento y mi experiencia en un contexto en el que fuimos capaces a demostrar esto, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que ya hemos dado la vuelta a todas las piedras, a todos los niveles, desde el nivel molecular, a nivel histórico, a nivel de distribución, y creo que nadie tiene ningún tipo de duda de que la planta que tenéis en La Rinconada es una cosa muy excepcional, ¿no? Nunca se ha descubierto una especie de nenúfar gigante por más de 200 años. Entonces, bueno, simboliza un poco la riqueza biológica que tenéis en Bolivia, ¿no? La importancia de las zonas que tenéis, como estas zonas húmedas del Beni, con muchísimas cosas únicas, ¿no? Tenéis un guacamayo que solamente existe ahí, existe esta especie de Victoria, un delfín que es único de aquí, ¿no? Entonces, para mí es un placer el poder demostrar esto y el poder contribuir a ensalzar la riqueza biológica de Bolivia. A menudo me preguntan de quién fue la idea del nombre y cómo salió este nombre, ¿no? Bueno, pues esto fue un poco también cerebro en equipo, ¿no? Siempre nosotros, desde aquí, desde Kew Gardens, siempre les dimos la opción a representativos de Bolivia, ¿no? A ver qué opinión tenían para llamarlo, ¿no? Porque siempre hay estas controversias de que si se podía haber llamado así, se podía haber llamado así, ¿no? Entonces fueron los propios encargados del Jardín Botánico de Santa Cruz y Tonchi y gente del Botánico de la Paz, les pareció una idea estupenda llamarlo Bolivia, y a mí me parece, boliviana, me parece que no podría ser el nombre mejor, ¿no? Una victoria de Bolivia tiene que ser la victoria boliviana, y bueno, es porque realmente es donde crece, y qué mejor nombre se podría haber puesto. A mí no se me ocurre ninguno, la verdad. Además es curioso cómo es prácticamente exclusiva de Bolivia, ¿no? No estamos muy seguros si crece quizás en la frontera con Brasil, pero por lo que sabemos la mayor parte de la población está en la provincia del Beni. Entonces, por consenso y por lógica, lo llamamos Victoria Boliviana, un nombre del cual yo soy bastante orgulloso. Sí, el estudio que publicamos además es bastante innovador en el sentido de que normalmente se pueden estudiar especies de muchas formas, ¿no? Tradicionalmente ha sido la morfología, ¿no? Y otras veces se pone mucho énfasis en el DNA, pero también hay otros elementos, como por ejemplo la historia del género, ¿no? De qué especies se descubrieron antes, dónde estaban encontradas, qué distribución tenían. Entonces, en este trabajo hemos revisado todo, ¿no? Tiene evidencia molecular, y por ejemplo el DNA nos dice que la especie más cercana es la que está en Argentina, no la que está en el Amazonas. Sin embargo, esta especie es del Amazonas, ¿no? Esto ya, de hecho, daba todas las indicaciones de que era una especie distinta. A nivel morfológico, pues prácticamente en todas las partes de la planta te encuentras diferencias, desde las semillas hasta los sépalos, el tamaño de las hojas, la forma que tiene el borde. Y luego también tiene una distribución muy distinta a Victoria amazónica y a Victoria cruciana. También durante la historia nos dimos cuenta de que la ciencia tenía varias equivocaciones, y parte del lío era esta especie de Victoria boliviana, ¿no?
porque aparecía unas veces como incluida dentro de Cruciana y otras veces dentro de Amazónica, y durante muchos años nadie tenía acceso a la información que tenemos hoy en día, ¿no? Desde, por ejemplo, iNaturalist, que pone fotos de plantas de distintas distribuciones, ¿no? La gran cantidad de información que podemos acceder hoy en día en Internet. Y los previos trabajos que había, todo esto se ha amalgamado en una especie de teoría en la que se demuestra cómo realmente en el género Victoria hay más de las 2 especies que teníamos antes. Hay veces que también piensas que, bueno, has estudiado esto, has descubierto esta especie y ya piensas que aquí se ha acabado, pero realmente cada vez que un científico o un grupo de científicos responde a una pregunta o soluciona una cosa compleja, como era este tópico, siempre te acaban apareciendo todas estas preguntas, ¿no? Entonces, creo que hay todavía muchísimas cosas que estudiar y me encantaría poder seguir estudiando este tópico, ¿no? De Victoria y Victoria boliviana, como por ejemplo cuál es la distribución total, si realmente ocurre en otras provincias o no, que probablemente no. Y bueno, desde que pasó todo este tema del COVID y tal, pues he hecho mucho de menos a Bolivia, ¿no? Tengo muchas ganas de volver. He estado un par de veces en Santa Cruz y Bolivia es un país que me encanta, y me encantaría poder volver a la Rinconada, ¿no? Que es uno de los jardines referentes en toda Latinoamérica realmente, ¿no? Es increíble lo que ha hecho allí Tonchi, un jardín, como llamamos aquí, amenity garden, ¿no? Un jardín de recreación, que es un referente en su continente. Me gustaría ver muchos más lugares como este en Latinoamérica, y siempre tengo ganas de volver, ¿no? a Bolivia. El tema es que, bueno, con todas estas cosas de COVID y demás, pues el viaje a nivel internacional se ha complicado, pero me encantaría poder ir allí, daros un abrazo y ver cómo están creciendo las victorias bolivianas en la Rinconada. Porque la vez que estuve allí realmente ya era un poco tarde y nunca lo pude ver en puro esplendor, ¿no? Entonces tengo muchísimas ganas de ir cuando la cosa esté en pleno apogeo y bueno, tomarme otra jarra de moconchinchi con Tonchi. Congratulations, como dicen aquí en Inglaterra, y disfruta de este premio olímpico, ¿no? de los Victorias, que es el Guinness de los récords, ¿no? Porque la verdad es que las plantas que se cultivan allí son realmente espectaculares, y cualquiera que esté escuchando esto que pueda tener la oportunidad de acercarse a la Rinconada, lo recomiendo claramente. Y bueno, que tengo muchas ganas de volver a pasar por allí, y que si no, vais a tener que venir desde Bolivia aquí a visitarnos, ¿no? Que os recibiremos con los brazos abiertos y bueno, que disfrutéis de este premio, ¿no? Del famoso Guinness de los récords, que parece que no, pero no lo consigue cualquier jardín. Nosotros lo teníamos en los 80 y Tonchi lo ha roto, además en plan como, bueno, smashing the wall, ¿no? Como dicen aquí en Inglaterra, con una planta con 3,20 metros que se dice pronto, ¿no? Y nada, pues con unas ganas tremendas de volver a visitar y que tengáis un día estupendo.